Buenas noches, transmisión del Tábano. Macri tiene un gabinete, bueno, era la cabeza, realmente lamentable, ¿no? Pero hay una cosa que me cayó muy mal, por eso quiero hacer mención de eso. Por estos días, debido a la construcción de la autovía 8, el intendente de San Antonio de Areco pidió hablar con el ministro Guillermo Dietrich y su respuesta fue terminante: no hablo con ningún kirchnerista porque son corruptos y grasas. En cualquier país bananero, nosotros estamos un escalón abajo, de inmediato se lo hubiese despedido. Estamos en el reino de la soberbia de Macrilandia y ellos tienen vía libre para decir cualquier cosa. A mí lo primero que se me ocurre pensar es que Dietrich es un impresentable, que solamente puede manifestarse de ese modo porque sus superiores son iguales a él. Esa es la forma como piensan cerrar la grieta. Con respecto a que son corruptos, Dietrich no tiene nada para regalar. Solo cacarea porque saben que lo cubren los medios del sistema. Voy a dar algunas razones para pensar así. Esto lo escribió Cristian Sanz. Siendo funcionario de la ciudad durante el gobierno de Macri, hizo contrataciones directas para los semáforos a empresas que pertenecían a Mauricio. En noviembre de 2014, el mismo funcionario fue denunciado junto con Rodríguez Larreta por graves irregularidades por los costos de la obra del Metrobús Norte, que une Buenos Aires con el partido de Vicente López. Yo lo traté en un programa acá. A Dietrich se le acusó oportunamente de haber beneficiado al periodista Luis Majul por servicios supuestamente inexistentes cobrados a la Secretaría de Transportes que él manejaba. En tal sentido, 9 facturas que comprometen al periodista, su productora, La Cornisa, que realizó durante 2013 tareas de reparto de volantes para esa subsecretaría por un total de 932.000 pesos, en 2013. No sabía que Majul se dedica al reparto de volantes, ya que según consta la página web de La Cornisa, el reparto de volantes de la vía pública no figuraba como parte de sus actividades. Esto tiene que ver junto con lo de Niembro. Acá saltó lo de Niembro y con eso se tapó un montón de cosas más. Niembro no era el único. Mucho más podría contarse como el escándalo que envolvió a Dietrich a principios de marzo de este año, cuando usó el helicóptero presidencial para ir a su country. Y esto salió en Portal de Noticias. El plan de la cartera que conduce Dietrich arrancará el próximo mes de agosto con la instalación de las primeras 1000 cámaras y se estima que a fines de año próximo los 19.000 colectivos de capitanes conurbanos tendrán todos instalados sus propias cámaras. El problema es que el Ministerio haría un desembolso de $7.000 por cámara, lo que significa un gasto total de $133 millones, cuando las mismas unidades se consiguen en el mercado un valor entre $2.000 y $3.500. Es decir, un 75% menos que lo que pagará el Ministerio de Guillote, como llama Macri a Dietrich. Las fuentes revelaron los detalles de la maniobra, señalaron que el dato causó sorpresa en las cámaras empresarias del sector, ya que muchos colectivos que han instalado cámaras, pagando por alrededor de $2.000 cada una, muy lejos de los 7.000 que desembolsará el gobierno de Sigamos. Grande Dietrich. Grande Dietrich. Esto lo escribió Juan Rezano. De eso también le abrí un programa yo. El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, otro que bien baila, contrató a la empresa del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para que le blinde una flota de 38 vehículos, 33 camionetas y 5 autos, por un costo total que roza los 8 millones de pesos. Lo hizo sin licitación, a través de operaciones de contratación directa que realizó apelando a sesiones contempladas en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Valenzuela integra el grupo de los jóvenes sin pasado, pero presente, que el PRO promocionó en la campaña 2015 como emergente de la política virgen sin vicios. El modelo de dirigente representativo del cambio que proponía la alianza Cambiemos para terminar con la revolución kirchnerista. Pues digo, sigamos, dijo. Y esto es lo que dio Perfil. El presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich fueron denunciados por un supuesto fraude del Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Macay de la familia del jefe de Estado, la colombiana Avianca. La principal afectada por el arribo de Avianca, que ya adelantó 6 aviones y en 2018 tendría 18, sería Aerolíneas, ya que el gigante colombiano, hoy en mano de la familia Macri, busca hacerse de los vuelos de cabotaje donde la línea de bandera es líder.
Y para terminar, esto que escribió, salió en ámbito.com. El transporte Guillermo Dietrich se comenzó una reunión que no terminó nada bien con empresarios fluviales y marítimos y con las autoridades del área. El secretario de Puerto, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial Marítimo, escuchen este nombre, Gustavo Dellensinder, práctico de profesión. Dietrich, Metz y Dellensinder libran 3 frentes de batalla para forzar la baja de los costos de las operaciones de transporte porque entiende que le restan competitividad al comercio exterior argentino, la hidrovía, el remolque y el practicaje. Pero mientras el discurso de las autoridades acusa a los empresarios de carteles y prácticas monopólicas, poco se hace frente a la denuncia de corrupción sobre funcionarios del área. Un empresario del practicaje arrojó una carpeta sobre la mesa en aquella reunión con Dietrich. Le dejo la denuncia, dijo antes de retirarse. El contenido acusaba de evasión y corrupción a Dellensinger, presente en la reunión. Pasaron 2 meses de silencio respecto de una exigencia de transparencia a funcionarios de un gobierno que esperanzó con cambiar formas y contenidos. La denuncia se volvió más formal. Ingresó el 13 de octubre en la FIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras. Y el 14 de octubre a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. No obstante, esta última instancia, la nota no recorrió los pasos que hacen a la transparencia administrativa, no se escaneó, no se generó el expediente electrónico, no se numeró ni se giró el despacho de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo para que Dellensinder conteste. El consabido recurso del cajoneo parece ser la única decisión administrativa tomada al respecto. Más allá de que Dellensinger se había declarado ante el pico como monotributista, es director de empresas en Miami, Paraná Delta Shipping Corp y Paraná Delta Service, con 3 inmuebles en Estados Unidos. Su pasado como profesional al servicio de practicaje hasta el 31 de diciembre de 2015 denota irregularidades. No facturaba los servicios de la agencia Río Plat y se hacía depositar los honorarios en una cuenta del Banco Santander de Uruguay, que registra movimientos actualmente. Los armadores extranjeros presionaron ante la falta de comprobantes y el práctico abrió una sociedad offshore en Bahamas, River Inside Service, y una cuenta en el banco Winterbotham con sucursal en Uruguay, desde donde luego se giraban los fondos a sus cuentas personales. Esos giros son la única justificación de esta sociedad offshore. El único mérito de Dietrich es pertenecer a un establishment político intocable y blindado por los medios del sistema. Por eso cacareás, Guillermo, por eso cacareás. Sos tan sucio como lo que vos decís que son corruptos. Este es el gobierno de Sigamos, y si no entendemos la lógica del mismo, jamás nos vamos a percatar de sus intenciones. Macri es el típico empresario que siempre tuvo impunidad, entonces se acostumbró a hacer lo que se le dio la gana. No es que sea caprichoso, es su modus operandi. No tiene por qué consultar a alguien inferior a él. Por eso se maneja con decretos. No le aprueban algo y lo saca por decreto. Como empresario está acostumbrado a coimear, por lo tanto sabe que siempre se consiguen las cosas. Toda su vida se manejó así, fue procesado varias veces y siempre zafó. Entonces está cebado. Y lo que él quiere sancionar para su beneficio y de sus pares lo hace por decreto, a sabiendas que nadie se lo va a echar atrás. Y lo que es para la gente común lo pasa por el Congreso. Si no se aprueba, la culpa no es de él. Cuando se habla de la reforma laboral sale por decreto. Se debe tener en cuenta que lo dice un empresario que en una inspección, cuando construía la autopista del Sol, le detectaron centenares de obreros en negro. Están acostumbrados a grandes beneficios a expensas de los otros, a pagar lo menos posible al Estado y sacarle lo más posible. Algo similar desde otro ángulo le pasó al kirchnerismo. Se robaron los fondos de la provincia de Santa Cruz y no les pasó nada. ¿Por qué no iban a seguir robando? Más aún cuando a su lado tenían empresarios como Macri. Esto sucede cuando los pueblos son decidiosos y dejan entronizar a personajes siniestros y no les cortan cuando comienzan a hacer fechorías. La clave para que aparezcan estos delincuentes es que jamás existió la justicia
y al pueblo no le importó. Vamos a leer un artículo sobre la minería ilegal que escribió Leandro Ross. Los dos símbolos de la contaminación en Argentina son Monsanto y la Barrick Gold. Monsanto está prohibido en los productos de Monsanto, todo el glifosato está prohibido en muchísimos países del mundo. Y la Barrick Gold es una mega minería ilegal. Pero en Argentina estamos en el país de la legalidad. Pero escuchen bien, porque hay detalles muy increíbles acá, de cómo se manejan esto, que viene desde antes con Cristina Fernández, y ahora con Macri sigue. Por eso cuando digo sigamos, no es un capricho mío. Sin que la gran prensa le diera ninguna trascendencia, desde el martes 12 de septiembre pasado se viene llevando a cabo una serie de indagaciones inéditas para la justicia federal. Están siendo citados a declarar 7 ex altos funcionarios públicos por un caso de contaminación ambiental. Se trata de la responsabilidad política de los derrames de solución cianurada ocurridos los días 12 y 13 de septiembre de 2013 y un segundo ocurrido el 8 de septiembre de 2016. Ambos fueron cubiertos por este programa. Ambos siniestros conmocionaron al pueblo sanjuanino de Jáchal al ver en peligro las corrientes de agua que pasan por su región. Los químicos provinieron del emprendimiento mega minero Veladero de la multinacional Barrick Gold. La citación fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanelo, donde se apuntó a las máximas autoridades que ejercieron la titularidad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes son las autoridades de aplicación para proteger el medio ambiente, como así también los directores del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y ANIEIVIA, encargado de proteger los glaciares, y los titulares de la Administración de Parques Nacionales, debido a que al norte de Veladero se encuentra la Reserva Natural San Guillermo, declarada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Observen esto, cómo lo están tapando los medios. Esto no se habla, en ningún medio del sistema se habla esto. Ni aún el surdaje está diciendo esto. Se citan a autoridades que ejercieron funciones desde el año 2010 hasta la fecha de los derrames de Veladero. Porque 2010 fue el año en que se comenzó a confeccionar el Inventario Nacional de Glaciares, para relevamiento de las distintas geoformas de hielo presentes en nuestro país. Las sospechas apuntan a que los funcionarios públicos cometieron irregularidades que ocasionaron una desprotección de los mismos, que le permitieron a la Barrick Gold no solo avanzar en su proyecto Veladero, sino también con su obra magna, Pascualama. Según el magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal 17, Sebastián Casanelo, Veladero y Pascualama son los dos únicos proyectos argentinos de Barrick Gold y que no deberían existir por violar la Ley de Protección de Glaciares número 26639. Por lo tanto, el Estado no debió habilitarlos, y si así se hubiera evitado los derrames del primer proyecto. Es la primera vez que la justicia federal confirma que los negocios de la Barrick en Argentina son ilegales. A partir de un análisis de la citación de Casanelo y a la que obtuvo acceso Striptease del Poder, se puede desmenuzar las simples maniobras que ejerció el gobierno acá para ayudar a la polémica minera canadiense a realizar sus negocios en nuestra cordillera. En el año 2006, el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja le aprobó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascualama. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2007, la Cámara Nacional de Diputados dio media sanción a la Ley 26.148 de la protección de glaciares, diseñada por la ex senadora del ARI, Marta Maffei. El 22 de octubre de 2008, el Senado aprobó el proyecto de ley, pero 15 días después la presidenta Cristina Fernández vetó el proyecto. El actual intelectual del veto decidido por la presidenta fue el gobernador sanjuanino José Luis Gioja. Pero finalmente, el 14 de julio de 2010, luego de una durísima batalla en ambas cámaras, se aprobó el proyecto de ley de glaciares 26639, que al ser una insistencia de la ley anteriormente vetada por el Poder Ejecutivo, impedía ser vetada nuevamente. Y fíjese lo que establece esa ley, que está siendo violada por la Barrick. En su artículo 2 establece la definición de glacial a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Esto es fundamental.
son parte constituyente de cada glaciar en material detrítico rocoso y los cursos internos superficiales de agua. Es decir, que no lo define por determinados parámetros geométricos, dimensión y forma. Esto va a ver más adelante por qué le digo esto. Mientras que el ambiente periglaciar se la define como el área con suelos congelados que actúa como regulador de recurso hídrico. En la media y baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. El artículo 3 establece el lanzamiento del inventario general de glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo, y que será realizado por el Instituto Argentino de Micología, Glaciología y Ciencias Ambientales y ANAGLA. Eso según el artículo 5. Y el artículo 15, el IANIGLA deberá comenzar a inventariar los glaciares en zonas que consideran prioritarias por la presencia cercana de actividades que pueden destruir los glaciares. Por ende, se los considera actividades prohibidas, artículo 6, donde incluye la explotación y exploración minera. En diciembre de 2010 se presentó el Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglaciar, Fundamentos, Programa de Ejecución. Allí se aclararon los objetivos, los antecedentes existentes y los tiempos a determinar para el relevamiento del estado actual de los glaciares y el ambiente periglaciar de la Argentina. Dentro del inventario de glaciares se establecieron las definiciones de las distintas taxonomías de los glaciares. El disparador que generó dudas fue que tanto los glaciares propiamente dichos como los llamados de escombro, que son cúmulos de hielo que forman parte del ambiente periglaciar, se les impuso la superficie geométrica determinada, que era un mínimo de 1 hectárea. Algo que no se condice con el artículo 2 de la propia ley, donde se quitaba importancia a su forma y dimensión. El Inventario General de Glaciares de diciembre de 2010, 2 meses después de promulgada la ley, estableció que los glaciares propiamente dichos, como los de escombros, deben tener un área mayor de 1 hectárea. Por otra parte, siguiendo con las definiciones de las distintas formaciones del área periglaciar, cuya categoría están por fuera de los glaciares de escombro, son calificadas como formaciones que tienen tamaños de metros y algunas decenas de metros, y por lo tanto no representan una reserva importante en sí misma. Volviendo a entrar en contradicción con el artículo 2 de la ley de glaciares, que en ningún momento otorga valor a esas magnitudes. Otra irregularidad es que a la hora de hablar del ambiente periglaciar, en el que todo se toma como la única importancia a los glaciares de escombro, porque son los más sobresaturados en hielo y por ende los más importantes a la hora de conservarlas como reserva hídrica. Todo esto quiere decir que los glaciares que son inferiores a 1 hectárea no serían relevados. Y en cuanto al ambiente periglaciar, solo se le dará importancia a lo que tiene forma de escombros, pero que también tenga una cobertura mínima de 1 hectárea. El resto de formaciones de hielo alrededor de glaciares tampoco serán inventariados. En septiembre de 2016, a pocos días de ocurrir el segundo derrame de agua cianurada que apareció en el pueblo de Jáchal, el juez Casanelo ordenó allanar la oficina del Ministerio de Ambiente para recolectar pruebas sobre si este proyecto violaba o no la ley de glaciares. Lo que se incautó fueron documentos de la Dirección de Gestión Ambiental de la época de Cristina Fernández. En definitiva, los informes de la vieja Secretaría de Ambiente corroboran que hubo geoformas de hielo que no fueron inventariados y que están pegados a Veladero y Pascualama. Desde el Gobierno Nacional se invocó una justificación de tipo comparativa relativa a que tal dimensión de 1 hectárea era la que acogía la mayoría de los países que realizaban inventarios. Sin embargo, Casanelo hace mención a una entrevista realizada en 2010 el diputado Daniel Filmus, quien trabajó en la redacción de la ley de glaciares junto con Miguel Bonazo. Allí aseveró: nosotros discutimos mucho de la zona periglaciar porque era uno de los ejes. Como no somos expertos en el tema, tomamos la mejor decisión, que fue pedirle al IANIGLA que lo defina. Entonces, lo que figura en la ley es lo que los glaciólogos argentinos que están en el CONICET nos enviaron textualmente, y eso está en la ley. Es decir, la redacción del artículo 2 había sido hecha por la propia IANIGLA, entrando en su propia contradicción 2 meses después, a cambiar las definiciones de los glaciares.
La mina Veladero del proyecto minero Pascua Lama están emplazados en el sector de los Andes áridos. Esta porción de la cordillera posee características climáticas de extrema aridez, alta radiación solar, bajos índices de humedad y baja tasa de precipitación media anual. En este contexto, los glaciares de la zona se caracterizan por ser pequeños, fríos pero secos. En la cordillera de San Juan, la mayoría de los cuerpos son menores a 1 hectárea y en conjunto representan un gran aporte hídrico. Había declarado Oscar Roberto Medrano, investigador y colaborador contratado para la Confección de Alimentarios de la provincia de San Juan, a lo que su colega Boris Gastón Díaz aportó que en términos de balance hídrico, toda agua, sin importar su dimensión, contribuye siempre. Acerca de reducir el ambiente glacial sobre los escombros, el ambiente periglacial es fundamental en lo que rodea el glaciar. Es allí donde surgen los ríos de montaña cuando se produce el calentamiento. Los mineros obviamente no quieren que esta zona esté protegida, ya que es una fuente de gigantescas caudales de agua. La definición se ha ido acoplando a la necesidad de la barrigol. La ley da un concepto amplio de ambiente periglacial y el proyecto Veladero tiene el valle de lixiviación justo instalado en ambiente periglacial. Justamente la peor parte del proceso de extracción de mineral está instalada en una zona protegida por la ley. Todos estos testimonios dan pie para determinar que las arbitrarias definiciones que hizo la IANILIA a los glaciares y al ambiente periglacial fueron hechas para beneficiar exclusivamente a Barrigol, en su intento por avanzar en los proyectos de Veladero y Pascua Lama en la región cordillerana de San Juan. Los técnicos de IANILIA y los glaciólogos que prestaron testimonio manifestaron que en los Andes desérticos se puede inducir la existencia de un ambiente periglacial a partir de la altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y de la presencia de glaciares de escombros que deben ser inventariados. Respecto a la ubicación de Veladero, Casanelo particularizó el testimonio de un colaborador de IANILIA que manifestó que en los Andes áridos centrales, característico de San Juan, se forma una especie de cinturón de ambiente periglacial desde los 3.500 metros de altura y hasta los 5.000. A partir de ahí comienza el ambiente glacial. El campamento de Bar está a los 3.700 metros de altura y las operaciones mineras están más arriba aún. Sumado a todo lo narrado, la propia empresa minera reconoció antes de la sanción de la ley de glaciares estar en zona protegida. La escombrera El Morro y la parte argentina del Rajo se ubicarán sobre los 4.400, donde se anticipan condiciones de permafrost. Continúa la empresa. La caracterización geomorfológica que establece que en el área del proyecto y zonas aledañas predominan las geoformas relacionadas con el ambiente actual de tipo periglacial. Ellos mismos están reconociendo, pero hasta ahí, nada más. Según los testimonios que realizó trabajos de inventario por la zona de Pascua Lama y Veladero, existirían entre 10 y 20 geoformas, sean inventariados o no. Además, otro de estos técnicos recalcó que en la escombrera de Veladero era depositado el material rocoso desechado, el cual durante las nevadas invernales absorbía el agua ocasionando una rotación y desplazamiento de sus laderas, llegado el verano. Otra declaración testimonial fue la de la asesora técnica María Laila Joven, quien explicó que había 2 archivos elaborados por IANILIA de información geográfica digital. El primero respecto a inventarios glaciares y el otro de proyectos mineros. Al superponerlos, se podía observar 44 proyectos mineros cerca de las zonas de glaciares, entre ellos Veladero y Pascua Lama. Es decir, estamos hablando de un total de 44 proyectos mineros caratulados como actividades prohibidas, en el artículo 6 de la Ley de Protección de Glaciares. Pero incluso se refiere a geoformas que fueron inventariadas, es decir, solo glaciares de más de 1 hectárea. Si se sumaran todas las formas de hielo, entonces el número de emprendimientos mineros irregulares podría ser mayor. Varias declaraciones más el informe solicitado por el juez Casanelo apuntan hacia el mismo lado. Por todo esto, el juez federal sentenció que los 2 proyectos de Barrigol son ilegales, convirtiéndose de este modo en la primera proclama por parte de la justicia federal que los emprendimientos en arte multinacional se realizan por encima de la ley. Textual de Casanelo.
Con lo desarrollado en este punto, podría afirmarse que la barric no solo funciona en una zona protegida y por ende constituye una actividad prohibida por ley, sino que ha impactado fuertemente sobre el ambiente a proteger. Se asienta sobre permafrost, el friso de los glaciares que permite su conservación. Tiene instalaciones en morenas, glaciares de escombros, vegas, protátlus. Los caminos hacia las minas han deteriorado seguro e incluso ha hecho desaparecer glaciares debido al constante levantamiento de polvo que producen sus camiones. Su cercanía a glaciares provoca una afectación indirecta, y en algún caso lisa y llanamente directa, de los mismos. A todo esto hay que agregar una cifra negra. Las geoformas que por ser menores a una hectárea o por el simple hecho de no estar mencionadas en el programa no han sido mapeadas y que podían estar por debajo de la infraestructura de la mina. El avance de este caso apunta contra el rol de los funcionarios públicos dentro de la cartera de ambiente, donde deberán dar sus versiones al respecto en el transcurso del mes de septiembre, donde desde el banquillo tendrán que explicar por qué avalaron estos emprendimientos ilegales que ponen en riesgo las principales fuentes de agua dulce en nuestro país y del que temamos gran parte de la población argentina, porque todo llega al Río de la Plata. La actual gestión del presidente Mauricio Macri tiene la férrea convicción de seguir profundizando esta actividad bajo la convicción de recibir 25.000 millones de dólares de acá hasta 2022 en materia de inversiones mineras. A finales de 2016, luego del segundo derrame de cianuro en la mina Veladero, los querellantes enjachan recibir una serie de documentos filtrados donde revelan la estrategia que recurriría el gobierno de Macri para flexibilizar la protección de los glaciares. Se trata del borrador de un decreto reglamentario para reorientar la aplicación de la actual Ley de Protección de Glaciares. Dichos documentos fueron presentados por el abogado Enrique Viale y su colega Diego Seguí, quienes concretaron las denuncias que permitieron el accionar del juez Casanelo. Lo que plantea el decreto reglamentario es la de institucionalizar las arbitrarias definiciones que hizo el INAGLIA a los glaciares, es decir, considerar solo los mayores de una hectárea, mientras que a los llamados glaciares de escombros se reduce a una mera inspección en la cuestión hídrica, pero no completando todo el monitoreo ambiental correspondiente. Según explicó el abogado querellante Enrique Viale a Striptease del Poder, no podés mediante un decreto reglamentario modificar los alcances de una ley normativa. No podés, en este caso hablamos de la definición misma de glaciares, haciendo una insólita reducción a los glaciares a más de una hectárea. Esto favorecería expresa y taxativamente a la barric, en el emprendimiento de Pascua Lama, porque tiene un glaciar en medio del casco que quieren hacer en Lama, es decir, del lado argentino, con un glaciar que mide 0.7 hectáreas, o sea, menos de una hectárea. Está hecho especialmente para esto, referirse al glaciar Toro 1. Sin embargo, con el avance de la judicialización, no solo de los derrames cerca de Cacha, sino los dos proyectos de la barric, significan un nuevo tropiezo para el gobierno actual a la hora de mantener su plan económico basado en su desesperante intento de atraer inversiones del extranjero, a la par que mantiene el circuito de endeudamiento para el pago de intereses de endeudamiento de anteriores. Un plan económico que abarcará a las próximas generaciones de la población argentina, a la par que el actual ve como sus fuentes de agua dulce corren en grave peligro. Ahora vamos a ver la documentación de todo esto.
Yo insisto en estos temas porque el nuevo orden mundial, lo he explicado 1000 veces, está escrito en las tablas de Georgia. Busca reducir drásticamente la población. Y una de las mejores formas para reducirla es con la contaminación. Porque el agua de esta cordillera, pues hoy estamos en San Juan, no, van bajando. Porque todos los ríos de Argentina tienden a irse a la cuenca del Plata. Algunos llegan directamente y otros van por vías subterráneas. Se empalman, llegan a acuíferos y esos acuíferos después en momentos de lluvia desbordan y van para atrás. En algún momento, el agua contaminada de San Juan llega al campo, acá al pampa húmeda. Entonces nosotros solitos estamos metiéndonos en el matadero, solitos nos estamos dejando matar, contaminar, comemos alimentos contaminados, tomamos agua contaminada, y sin hablar de las cosas que pueden venir de San Juan que estén hechas con agua contaminada. Y cuando empiecen a explotar el litio en Jujuy, todos los ríos de la Puna bajan al río Grande de Jujuy. Y el río Grande de Jujuy después el río San Francisco desemboca en el Bermejo y el Bermejo en el río Paraná. Así que cuando manden todo el veneno del litio hacia abajo, acá lo vamos a recibir. Y nosotros en Buenos Aires estamos en Buenos Aires, en toda la cuenca de Paraná, y en Buenos Aires estamos tomando agua del río. Entonces nosotros ya directamente ni siquiera hacemos defensa propia. Vamos a terminar. La desaparición de Santiago Maldonado a punto de cumplirse 2 meses, y con el agua que corrió bajo el puente, nos permite observar varios puntos a los que hay que unir para dar forma al plan que se puede estar orquestando. Uno de los personajes principales de este tema es el delegado del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, Daniel Barberis, que es quien interrogó a los gendarmes y no repreguntó nada. Supuestamente encargado de investigar qué hicieron los gendarmes en el Puló el día que desapareció Maldonado. Quien evidencia en su ánimo que estuvo lejos de tratar de buscar la verdad. Se está cuestionado por mucha gente, pero dijo cosas como esta. Ahora le están pidiendo la cabeza del presidente. En este barco estamos juntos, ¿está claro? Si ustedes leen los diarios de la oposición, hay un columnista famoso que puso Macri ya tiene su desaparecido. No lo nombran ustedes. Si nosotros no podemos salir juntos de este barco, en Calla y en el barco están ustedes y nosotros. Esto mismo más o menos lo escuché cuando la rebelión cara pintada con Alfonsín. Por eso estaban con Alfonsín en el balcón y estaban todos los dirigentes políticos de la derecha, de izquierda, estaban todos en el balcón con Alfonsín. Porque claro, si se hunde el barco, se hunde con ellos adentro. A nosotros no nos importa nada, nosotros somos como el Titanic, estamos en la tercera y nos cerramos los barrotes para que no podamos salir. Siempre se arman ellos. Y otra cosa que dijo este hombre, se ufanó de la tarea de cumplir esos aspectos. En términos políticos, hicimos lo que teníamos que hacer. Hacer que el juez Otranto escriba lo que no había escrito. No porque lo apretamos, sino porque las circunstancias lo llevaron al juez a ello. Pero ¿quién es este Barberis? Porque había la gente que tiene Macri en el gobierno. Barberis es un tipo pesado. Ya que según nuestras voces, en los años 80 purgó una condena de 7 años por el secuestro del empresario Julio Hewell Kancepolsky, por el que se cobró un rescate de $800.000. Y seguidamente se vio envuelto en el secuestro de un niño cuyo cobro del rescate se intentó realizar con un auto a nombre de Barberis, muriendo en ese hecho la pareja de su madre baleados por la policía. Esta es la gente que tenemos orilla en el gobierno. Luego Barberis optó por ponerse del lado de la ley, fundó ONG dedicadas a asistir presos, impulsó la creación del INADI y en base a los orígenes peronistas de su madre se sumó al menemismo, de la mano a la eminencia gris de Mauricio Macri y el ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso. Carlos Grosso trabajó con el grupo Macri muchos años. Por eso lo primero que hizo Grosso cuando entró acá es que le renovó el contrato de Maldiva y todo eso, que habían logrado con Cacciatore y con militares. Por otro lado se va desentrañando la trama. Una vez que dicha camioneta Ford Ranger OLW 237 había salido del predio Mapuche, tal como se mostró aquí en el video,
La siguiente fotografía que vamos a ver ahora se corresponde a momentos en que Maldonado habría sido trasladado de la camioneta Ford Ranger OLW-217 a la tráfica ambulancia. Esa tráfica ambulancia que muchos están viendo que está faltando, que se puede entrever por debajo de la camioneta doble cabina con cúpula. Resulta notable en ella cómo los gendarmes se alinean en el Unimog a dicha camioneta para disimular la maniobra. Y la presencia del Unimog en la escena explica las aparentes contradicciones de los testimonios de los mapuches, de las que el juez Guido Tranto se aprovechó para descalificar su testimonio. Veamos la foto. Otros puntos a analizar son, primero, la mansedumbre de los araucanos respecto a los años precedentes. Cerca de donde se produjeron los incidentes hace 2 años, quemaron camiones e intentaron matar a los choferes. Quemaron refugios y otras viviendas. Facundo Jones Guala, en diciembre de 2013, llamó a la tormenta de fuego por 3 meses y pocos días después comenzaron los incendios forestales hasta marzo. Murió asesinado el sargento Valgo e intentaron asesinar al oficial de justicia Verónica Peláez. Estos son algunos de los hechos. Y ahora aparecen mansitos como corderos. Segundo, ninguno de los medios del sistema pasa videos de los atentados en Chile y del estado de guerra que se vive en la Araucanía. Tercero, nadie, absolutamente nadie, hace la mínima mención del plan Andinia. 4. Salvo el caso de Benetton, debido a que los incidentes se produjeron en su propiedad, no se hace mención alguna de los dueños de la tierra, de qué forma fue adquirida y cuál es el destino que le dieron. 5. Llama la atención los audios de los celulares de gendarmería. ¿No sabían que todo lo que llegaba por teléfono queda registrado? 7. Cuando la jurisdicción de justicia Peláez fue a notificar la orden del juez de liberar el acceso a una planta petrolera, intentaron asesinarla. Ahora encuentran un arsenal y nadie se defiende. El Sordaje mantuvo el hecho en los medios, a 2 meses sigue siendo tapa de los diarios. Y último, la rápida movida internacional en todos los foros posibles. Por otro lado, se observaron ciertos movimientos en la investigación. El juez Otrant hizo todo lo posible para dormir la causa, dando tiempo a los que intervinieron a borrar rastros, preparar coartadas. Ahora da la impresión que están decididos a demandar al frente a hacerse responsable de lo acontecido. De no tirar un gendarme por la ventana se pasa a entregar varios. El poder político, como siempre, se lava las manos. Pregunto, legalmente, ¿qué sucede si el cuerpo Maldonado no aparece? ¿De qué se nos puede acusar? Ahora bien, la gendarmería queda maltrecha. ¿Cuál va a ser la fuerza que acompañe al gobierno cuando haya que reprimir en función del ajuste que se viene? Y esto no es ser conspiranoico, es lo que se deduce del presupuesto 2018 presentado por el gobierno. El déficit y los recortes anuncian conflictos sociales. Ya tenemos uno en Jujuy ahora, ¿no? Ahí en el San Ingenio Ledesma están cortando la ruta por problemas salariales. ¿Cómo va a recibir la población a la gendarmería cuando se presente ante un corte de ruta o la toma un establecimiento? Ahora sí voy a ser conspiranoico. Es extraño que una cacería sobre araucanos derive en la desaparición de un joven blanco de ojos verdes. ¿No saben distinguir? No lo digo por una cuestión racista, sino por el hecho que no es lo objetivo. Lo dicen todos por la zona. Han desaparecido aborígenes y no pasó nada. El Sordaje no se movilizó por ningún araucano. ¿Qué pasó ahora? ¿Desapareció realmente Maldonado? Y si desapareció, ¿cuáles eran las órdenes? ¿Quién las dio? Observando el cuadro de situación, hoy podemos llegar a unas conclusiones. No se cuestiona la tendencia de la tierra. Nadie habla del plan Andinia. Se vence la resistencia a los mapuches. El desprestigio de la gendarmería y la policía de la ciudad. La izquierda logró imponer en la sociedad la figura del máquina represor.
y la presión de personajes que comienzan a correr a Macri por derecha, llamando a la rebelión fiscal. Observen esto. Muchachos, ya todos sabemos que pagar impuestos de acá es al pedo. El tema es qué hacemos con el pedo de pagar impuestos. ¿Qué tal amigos de Rebelión Fiscal? Mi nombre es Agustín Laje, quiero mandarles un fuerte abrazo, felicitarlos por todo lo que están haciendo. Es imprescindible que la reacción aparezca y emerja desde las redes sociales, que es nuestra manera de sortear, de saltear los medios hegemónicos de comunicación social. Hay que utilizar las redes tal como ustedes lo están haciendo para enfrentar a todo el izquierdismo y el marxismo cultural. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Estos son los liberales que promueven el anarco capitalismo, ¿no? Que yo hablé en un programa de atrás. Todo eso nos lleva a hacer una pregunta clave. ¿Qué puede acontecer ante incidentes por el futuro ajuste o la sanción por decreto de una reforma laboral, con una izquierda movilizada y las fuerzas de seguridad desprestigiadas? Estas fuerzas serán apedreadas e insultadas por la izquierda en función de la desaparición de Maldonado. ¿Qué va a hacer el gobierno ante una situación de desborde? ¿Pedir la intervención de la ONU? Lo dije en el programa anterior, demasiado bien planeado para el cabotaje local. Al igual que lo de Nisman, tiene el tufillo de la planificación extranjera. El gobierno reaccionó de la misma forma que Cristina. ¿Qué diferencia hay entre Rossetti, Barberis o Bullrich con Bernie? Lo de Nisman sirvió para que todos corran a votar a Macri. Esta es la antesala del plan Andimia, no hay dudas. Demasiado bien hecho. Están jugando con todos como el gato con el ratón. Nos sacan el 40% del territorio sin disparar un tiro. Y el 50% de la población feliz porque algún kirchnerista vaya preso. En las grandes producciones hay primeros actores de reparto, secundarios y extras. Un buen guionista, un director que arma la gran película y un productor que la financia. Buenas noches.